parte arterial y va a llegar hasta algún sitio donde va a quedar estancado. Es todo un proceso en el cual esto es émbolo, el proceso de movilizarse hacia un sitio y quedarse grabado, eso es una embolia. Entonces, embolia es un proceso clínico patológico con la lógica aparición de un émbolo. Ahora, ¿qué es un émbolo? Es masa intravascular sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, todo dentro de un componente intravascular y que es transportada de la sangre de un sitio a otro. Puede ser cercano, puede ser distante. Claro, todo depende de dónde va a ir. El destino de los émbolos está relacionado a donde se originó. Una red arterial pulmonar o una red arterial del circuito mayor. Depende de esos sitios a dónde va a ir después y va a quedarse atascado. Las ramas intrahepáticas puede ser a partir de la vena porta. Los émbolos sirven de propagación de infecciones o tumores. El 90%, de los émbolos se producen a partir de trombos. Por lo tanto, ahí también hay estos embolias de diferente composición, grasa, gaseosa, líquido amniótico, séptico, todos ellos localizados dentro del vaso sanguíneo. Ahí ven, puede ser a partir de un lugar, se puede trancar acá, allá de las carótidas, puede formarse a partir de un trombo ural, puede formarse a partir de esta lesión a nivel de la arteria, puede aparecer a nivel de las válvulas, endocarditis, puede aparecer en un trombo ural dentro del vaso, dentro del corazón, como ya dijimos, a partir de la aorta abdominal, puede ser a partir de esta aorta abdominal inferior, a partir de las arterias ilíacas, o sea, donde pueda haber una formación de un trombo y que se suelte eso, va a producir, que se suelte un fragmento, digo, va a formar un émbolo y el proceso del embolismo. Los tipos de embolismo, ya les he estado diciendo, de los diferentes tipos. El más frecuente es el tromboembolismo, como se ve acá, que es a partir de un coágulo de la formación de los elementos de la sangre. Este es uno que ha viajado a partir de un trombo venoso, un color rojo, y que ha llegado hasta el pulmón, y aquí se ha hecho una bifurcación porque puede ir por este lado y por este lado, se ha quedado ahí lo que se llama un cabalgamiento. Aquí está, desde el punto de vista histológico, el émbolo, y la forma de diferenciarlo es simplemente porque no está fijo a la pared de ese vaso sanguíneo, el arterio de vena, está suelto. Porque si estuviera pegado aquí en la pared, eso ya es un trombo. Entonces ya esa definición lo deben de tener bastante clara. Aquí es simplemente los septos pulmonares llenos de sangre. La mayoría de estas embolias surgen a partir de extremidades inferiores. Estos émbolos a partir de las venas iliofemorales. Solo la mitad de los pacientes con estos émbolos tienen signos de trombosis de vena profunda. 50%, quiere decir de que hay un 50% que no tiene síntomas, tiene signos de trombosis. ¿Por
qué? Porque no están completos. La obstrucción no es completa, por lo tanto, no va a reconocerse esa formación de ese émbolo que va a desprenderse de ese tronco. También, como ya se puede deducir, los émbolos pueden aparecer en los plexos venosos. Aquí, por ejemplo, están viendo un émbolo que se ha formado, se ha quedado en la pared, en la arteria, se ha quedado estancado porque ya no pudo pasar, se quedó atascado de las arterias pulmonares o de las venas pulmonares. Y cuando ese émbolo se queda fijo, adherido a la pared de la arteria o de la vena, ya dejó de ser un émbolo para convertirse en lo que se llama un tromboémbolo. Y están viendo, por ejemplo, esto es una arteria, una vena, con un trombo rojo firmemente adherido a la pared. No fue así y ya se quedó estancado ahí, clavado. Y eso, como ya dijimos, hay varias posibilidades. Una de las posibilidades es que se pueda disolver. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esa condición. En una autopsia abrieron las venas pulmonares y encontraron unas bridas dentro de la luz de esa vena. Las tiras de dentro en la luz. Eso es un signo donde el patólogo debe de reportar diciendo: aquí hubo un trombo que se quedó clavado y que en el transcurso del tiempo hubo la posibilidad de que se disuelva y ha quedado simplemente la huella de estas bridas, esas tiras. Es otra vena a nivel pulmonar, pero está totalmente lleno de esto que está acá, que es tejido adiposo y elementos de la médula ósea. ¿Cómo llegó? Hubo una fractura en algún sitio. Generalmente son huesos largos y por el problema de contigüidad se rompió la vena y por ahí se metió un fragmento de médula ósea. Acá, esta es una biopsia del riñón. Esta es una arteria en la cual aquí, esta es la luz de la arteria y se ve unos espacios aquí vacíos, que es la huella de que ahí hubo cristales de colesterol junto con sangre y se tapó. Que hubo un fragmento de una organización de lesión de un vaso antes de esto, en las zonas más proximales al corazón, ha viajado y se clavó acá. Esto es una arteria donde aquí está el émbolo, que es prácticamente un trombo porque está fijo a la pared del vaso, en una arteria en la cual esta es la luz y esta es la pared. Y
aquí se ve que hay toda una lesión de la pared de la arteria. Eso lo vamos a ver ahora. Totalmente dañado. Antes ya dijimos, esta es otra vena del pulmón en la cual se ha tapado por un émbolo de médula ósea. Este otro es otra vena, la cual llegó un émbolo séptico, que es este de acá. Se quedó fijado en esta pared porque el émbolo séptico es un problema serio, ya que ahí hay elementos inflamatorios y colonias de gérmenes que fácilmente dañan la luz, el endotelio de ese vaso. Y si lo dañan, evidentemente se va a fijar. Se fijó. Que sería, por definición, como un tromboémbolo séptico. Y ahí está. Pero a la vez se ha quedado fijo esto y comenzó a haber agregación de coágulos y de plaquetas aquí y se hace más largo. Este es un ejemplo para decirle de que los trombos tienen varias partes. El que está fijo a la pared es la cabeza, el de la parte central que es el cuerpo, y esta es la cola. ¿Por dónde va a desprenderse un trombo? A partir de la cola, es la zona más libre, más frágil, por donde va en dirección de la sangre. Entonces, la clínica de una embolia está determinada por el tamaño de ese émbolo, de esa embolia. Y la manifestación clínica de eso va a estar determinado tanto por el tamaño y la forma con que se va a presentar, para que sea aguda o crónica. Los émbolos pulmonares, o mejor, vamos a llamarlo mejor embolia, que ya es el proceso de llegar al pulmón, cuando son pequeños son asintomáticos, a veces son silentes. Cuando son medianos puede tener algún síntoma, disnea, taquimia, cosas así, que son transitorios. Y a veces puede haber infartos pulmonares, con dolor torácico, puede haber un poco de hemorragia o un montón de hemorragia, eso depende de la calidad, del tamaño más de ese embolio. Pero cuando son grandes y bloquean toda una arteria muy grande, eso puede producir lo que se llama un colapso cardiovascular y muerte súbita. Ese es el problema del embolio. El otro concepto, isquemia e infarto. Isquemia, suministro inadecuado y o insuficiente de sangre a un tejido. Esa es la definición exacta, precisa de un isquemia. Cualquiera que sea el órgano, cualquiera que sea el tejido, no interesa dónde esté, ese es un isquemia. Un suministro inadecuado y o insuficiente de sangre. Entonces ese tejido va a sentir la pegada, va a sufrir, porque no está llegando la cantidad de nutrientes ni oxígeno, pero está llegando algo. En cambio, la otra definición, que es infarto, es la necrosis causativa del tejido, cualquier tipo, cualquier órgano, en cualquier sitio, por bloqueo completo de la luz del vaso arterial o venoso. Entonces, son dos conceptos diferentes que tienen que conocer. Lamentablemente, en la práctica clínica, los médicos, a todo lo que es este proceso de bloqueo de
aunque el tejido ya esté necrosado, le siguen diciendo isquemia. Eso es un error garrafal de concepto. Entonces, por ejemplo acá, este es el pulmón. Toda esta zona, el negro que ven aquí, es por la sangre que se ha quedado. Se ha quedado porque el tejido ha tenido un problema de falta de oxígeno y nutrientes y ha hecho esto que es un infarto. Igual que acá. Igual acá. Las condiciones de la circulación local van a dar las características o factores que influyen en la gravedad de un infarto. Por ejemplo, en el pulmón, que es este. Esto está un poco deformado simplemente por la posición en que está y por el tamaño. Esto está mejor para la definición. Los infartos en los órganos sólidos, tienen la forma de triángulo o de pirámide o de cono, donde la base es la parte más externa y el vértice es la parte interna. Aquí, esta es la punta, que es el vértice, y esta es la base. Así, con el triángulo de cono. Claro, no vamos a pensar que esto es una cosa geométrica al estilo matemático, no. Estas son las posibilidades. ¿Por qué? Porque todos tenemos de alguna manera no la misma distribución arterial en un tejido. No, siempre hay variación, todos somos diferentes. Pero sí hay un estándar. Por ejemplo, en el pulmón. Preguntaría, la vez pasada les decía un infarto, que ya lo vimos. ¿Es blanco o es rojo? En este caso es negro, es como si fuera rojo. Si es rojo, es porque hay una cantidad de sangre, es más, problema venoso. Y si es más o menos friable, más de tipo blanco, eso se consideraría un problema de tipo arterial. El órgano que se afecta va a tener también otras características. Depende de la circulación de ese tejido. El pulmón, que estamos viendo acá. ¿Cómo es su forma de irrigación? ¿Qué irriga al pulmón? Son las arterias bronquiales, por la anatomía. Pero a su vez también está llegando por el sistema venoso, las venas que salen del corazón derecho y las arterias por la parte que van a salir al corazón izquierdo. ¿Correcto? Entonces, ese es un sistema de doble circulación, doble riego. Pueden ser paralelos, pueden ser dobles, con muchas anastomosis, con pocas anastomosis, eso depende de los órganos. Un infarto va a deberse también a la velocidad con que se produce la oclusión. Antes dijimos, va a haber signos, por ejemplo, cuando el émbolo va a salir, se va a transformar en una embolia, y si es masivo, va a producir una oclusión rápidamente.
Pero si es lento y es pequeño, no va a producir tanta oclusión en un mismo momento. Si es un trombo que poco a poco va a ir creciendo, de igual manera, no va a ser una oclusión rápida. Un tejido también va a tener mayor o menor problema de un infarto dependiendo de la característica del tejido, de las células que forman ese tejido. Es diferente un infarto en el momento del inicio de un infarto cerebral a un infarto cardíaco. ¿Quién es más vulnerable a la falta de oxígeno? ¿El cerebral o el cardíaco? Depende de eso también para ver las características de este infarto. Por lo otro es el contenido de oxígeno en la sangre. Una persona de 20 años, 25 años, va a tener mayor cantidad de oxígeno en la sangre que una persona de 90 años, por el hecho mismo de la captación del oxígeno. O sea, hay varias características en ese sentido para ver la forma de cómo se va a identificar el oxígeno. Aquí en el pulmón es más oscuro, hemorrágico. No es porque haya un problema de la vena pulmonar, es por el sistema de la doble circulación que tiene. Este es el vaso. El vaso es típicamente la zona esta del infarto, blanco, es arterial. ¿Y por qué no es igual que el pulmón? El otro también es arterial. Porque este tiene un sistema de circulación totalmente diferente. Este es una paralela término-terminal. La arteria llega hasta la parte de la cápsula esplénica y ahí se queda, con muy poca anastomosis. Por lo tanto, la falta de oxígeno se va a manifestar así. Aquí se ve en la parte histológica esta zona central donde hay mucha hemosiderina porque va a haber hemorragia en los bordes, nada más que en eso. Acá hay tejido fibroso de cicatrización y aquí ya se está notando también la falta de oxígeno. Este es un cerebro que es diferente porque este no tiene esa característica por la calidad del tejido. Antes dijimos, un infarto es de tipo de necrosis coagulativa. El cerebro no tiene ese tipo de infarto, es un tipo de licuefacto por la característica de la composición celular. De tal modo de que va a ser otra forma, y aquí no hay forma de decir que es un triángulo o algo. Acá hay dos colores, esta zona, que es la zona del infarto, que todavía no está hemorrágico, y aquí ya está hemorrágico. ¿Dónde comenzó? Acá. Y la parte esta es porque ya avanzó el proceso del infarto y de la necrosis, porque los vasos sanguíneos también ya se lesionaron y comenzó a salir la sangre. Le dijimos que este es un infarto pulmonar. No parece que fuera un triángulo, pero si uno estira, esta es la pleura, si uno estira para acá, estira por acá, se va a formar un triángulo. Este es un infarto intestinal, lo vamos a llamar blanco, sabe que no lo sea, pero es la forma como se identifica un infarto pulmonar por bloqueo de arteria. Debe ser una de las ramas de la arteria mesentérica. Este otro también es un problema de infarto intestinal, intestino delgado, pero es totalmente oscuro. ¿Por qué? Porque aquí hay cantidades de matíes que están estancados y dentro de la luz del intestino por bloqueo de la vena para el desagüe de la sangre. Este es un infarto venoso. En el hígado, igual.
Este es el riñón. Aquí está muy nítido el infarto en forma de triángulo, porque el riñón, igual que el vaso, tiene una circulación térmico-terminal. O sea, depende de esas características. Y aquí abajo simplemente es para decirles de que hay un tipo de infarto en el riñón que es la necrosis de la cortical. Todo esto es la cortical, totalmente necrosado, porque ahí se perdió los túbulos proximales. Es un problema no de bloqueo de las arterias renales, sino por una falla en el flujo de la sangre hacia la cortical renal. Una disminución severa del flujo sanguíneo. ¿Por qué sucede eso? Por una serie de circunstancias, y el elemento y la célula que se dañen, eso es las células del túbulo proximal. ¿Eso se recupera? Sí, se recupera. Es el corazón, como órgano hueco. Aquí se ve lo blanco, que es el infarto. Acá, a diferencia de los otros, el blanco es porque ya ha habido una fase de cicatrización de un infarto también. Y sobre eso todavía se ven las huellas de la sangre por un infarto aquí al costado. Poco a poco va a ir cambiando. Desde el cerebro, ya dijimos, aquí está toda la zona del infarto, de la necrosis. Es una necrosis ipofacta, que a diferencia de los otros órganos, como por ejemplo acá el corazón, esta zona que se necrosó ya no va a haber miocitos. Ustedes saben que el miocito no se va a regenerar, y en reemplazo de eso va a haber la cicatrización con fibroblastos. Ese es el infarto crónico, ya ustedes lo han visto. En el cerebro no hay eso, no hay fibrosis, no hay cicatrización. La microglia elimina todo lo necrótico que hay acá y va a quedar así, sin parénquima cerebral. Esa es la huella de un infarto. Y esto, que es un dedo, o los dedos del pie, vean, acá está negro, y también, y aquí también. Aquí está bastante pálido. Estas son etapas, porque nada es, en medicina no es estático las cosas, siempre van modificando, depende del momento en que uno lo ve, pero hay que saber interpretar lo anterior a lo que uno ve. ¿Qué ha sucedido aquí? Que aquí hay sangre y hay necrosis en este dedo, en esta parte del final del dedo, la plana. ¿Por qué? Porque aquí se necrosó, donde la primera fase es un infarto blanco, que por después haberse lesionado los vasos sanguíneos acá, los pequeños, comenzó a salir sangre y se ha convertido en una zona más oscura, más hemorrágica, de un infarto del tejido blanco, a partir de un bloqueo de la arteria media o la arteria tibial o la arteria femoral. Eso depende. Aquí mucho más, porque se nota más arriba el bloqueo, porque este dedo está dañado, este dedo está dañado, este dedo está pálido, este recién está comenzando. Estos ya son fases más avanzadas del infarto. Así se debe de interpretar las cosas. Bien, ahora hablemos de algo que es básico, importante en medicina, que es el shock. El shock es un término, una definición que tiene varias repercusiones. Es una enfermedad, es una condición aguda, grave de un paciente. Tiene varias etapas.
etapas y depende de quién lo haya hecho o quién es el causante de ese shock. Tipo de shock. Acá hay tres, después vamos a ver unos más. Cardiogénico, hipovolémico, séptico. Los ejemplos para un shock cardiogénico es un infarto, es una ruptura ventricular, arritmias, taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es lo que hemos visto de sangre que se deposita en los espacios pleurales, peritoneales, en este caso pericárdico, donde impide el funcionamiento del corazón. Eso es un taponamiento cardíaco. Embolia pulmonar, cosas masivas. El mecanismo patogénico principal de este shock cardiogénico es que el miocardio no está funcionando. La función del corazón es una bomba de expulsión de sangre. Y estas causas van a impedir que eso se haga. Por lo tanto, es un daño miocárdico intrínseco, con un problema de presión extrínseca. No está saliendo la sangre por la expulsión de la sangre como se sale por un problema de tipo obstructivo o falla en el flujo. Ese es el problema de un shock cardiogénico. El shock hipovolémico es porque no hay sangre. Acá la hemorragia es una característica, es un ejemplo clínico muy característico. Pérdida de fluidos, de líquido, vómito, diarrea, duras, traumas, en fin. Por lo tanto, no hay volumen plasmático. A eso se le llama shock hipovolémico. Y el último, un shock séptico, es todo un problema serio, difícil de resolver en muchos casos, porque es más de tipo infeccioso. La mayoría de ellos bacteriano, poco menos es psicótico, y otro por otros elementos. Donde las características es vasodilatación periférica, problema de la lesión del endotelio, coagulación intravascular diseminada, y hay una gran cantidad de los mediadores y las citoquinas activadas. Ahora, ya dijimos, shock cardiogénico, infarto, una miocarditis, un taponamiento, una embolia y así. El corazón no está funcionando como se debe. El hipovolémico es un problema de volumen. Y aquí están las causas. El shock séptico es un proceso infeccioso, sistémico. Y hay otros dos que tienen que conocerlo, que es el anafiláctico. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Hemos visto casos que hay gente que ha fallecido tanto en el hospital como en la calle por un problema principalmente medicamentoso. Por eso hay que saber muy bien cómo se receta y qué cosa es lo que tiene que decirle al paciente. Si un paciente tiene condiciones alérgicas, hay que preguntarle qué medicamentos son alérgicos. Un paciente llegó a una farmacia, le dijo que estaba resfriado, dijo, ya, le vamos a poner una inyección de penicilina. Le puso la penicilina y al minuto se cayó y se murió. Shock anafiláctico. Claro que la farmacia esa puede estar en la casa, como ha sucedido en el hospital cuando no pregunta de qué es sensible.
¿Por qué tienen hipersensibilidad? Y este otro es neurogénico, que sí sucede con daño cerebral, trauma o una lesión de la médula espinal. Entonces, vamos a desarrollar un poco esta parte del shock séptico, porque esa es una de las cosas más frecuentes que se tienen que saber. Ustedes saben que hay bacterias que tienen lipoproteínas que van a activar a los mediadores tipo factor de necrosis, interleuquinas, el surfactante de azulenta, en fin, varios otros mediadores. Vamos a suponer de que el paciente se accidentó juntamente con otros en un accidente automovilístico, se cortó la pierna, no se fracturó, se cortó la pierna profundo, se cayó a la tierra, llegó la ambulancia, y lamentablemente a veces sucede eso, la ambulancia tiene que tener la calidad para manejarlo bien. Dice, no tiene fractura, no tiene nada, no, sí, me puedo ir a mi casa, y se fue a su casa. En su casa vio que tenía un corte más o menos fuerte, intenso, se vendó, se tapó con algo, con la curita o con alguna otra cosa más, y ya está. Pero lo que pasa es que la cantidad de mediadores químicos que han aparecido en ellos, en este paciente, por la cantidad de elemento externo, la bacteria, va a producir una activación de monocitos y macrófagos en este sitio. Simplemente es una cosa local, ¿no? La activación de complementos es una inflamación local. Pero si esa persona, a pesar de eso, deja pasar 3, 4, 5 días, la inflamación cada vez va a ser peor. Si no se ha lavado, no lo ha limpiado y todas esas cosas de la zona de la herida, va a comenzar a aparecer mayor cantidad de elementos de mediadores, porque está reproduciéndose el agente patógeno en ese sitio. ¿Y qué va a haber? Fiebre, activación ya de los elementos para llegar a ese lugar, reactantes de fase aguda que lo produce el hígado, y leucocitos. Ya son efectos sistémicos. Y si ese paciente no llega al hospital en los momentos adecuados, en los sitios adecuados, va a tener mayores cantidades de respuesta inflamatoria, y ya la respuesta es muchísimo peor. El corazón comienza a tener problemas de función, con una baja resistencia periférica, coagulación intravascular inseminada y síndrome de estrés respiratorio agudo, y eso se llama shock. ¿Quién lo produjo? Agente bacteriano con los mediadores de la inflamación, que eso se llama un shock séptico. La sepsis es un término griego que significa putrefacción. Es una respuesta desproporcionada, inapropiada del organismo frente a una infección. Es complejo. Puede originarse en cualquier sitio. Ahora estamos poniendo el ejemplo de la pierna. Y hay muchos síntomas, pero comienza así, de a poquito. Entonces, vean ustedes ahí. Negativo, generalmente son gram negativos. Los productos bacterianos van a hacer que la activación de todos los elementos, comenzando desde el macrófago, la liberación del macrófago por elementos proinflamatorios, la presencia y activación del polimorfo nuclear, la presencia del factor de necrosis tumoral en los endotelios, como elementos coagulantes que va a suceder, va a comenzar a aparecer los elementos que van a atraer las famosas moléculas de adhesión para el leucocito, para el macrófago.
va a producir una reactividad contenida del oxígeno, los elementos de degradación del oxígeno. ¿Y qué va a suceder? Una vasodilatación. Y después toda la cuestión está de la actividad de las células de donde esté comprometiendo del parénquima de cualquier sitio que fue. Es interesante porque en el shock séptico es a diferencia del shock hipovolémico o del shock cardiogénico, en que cuando no hay volumen de sangre, un mecanismo de respuesta es que hace vasoespasmo, vasoconstricción de las arteriosas. A diferencia de un shock séptico donde lo que se ve es por un problema de activación de todos los mediadores, hacen vasodilatación periférica. Por eso la clínica es diferente. El médico tiene que saber eso. Mientras que en la clínica, en un problema de bajo volumen, shock hipovolémico, la piel va a estar fría y sudorosa. En cambio, en un shock séptico está caliente y todo dilatado. Este es todo un ejemplo, esto está en el libro, si quiere, y lo van a tener que leer y interpretar con más calma. Pero es la misma cosa. Productos mediadores de la inflamación. Está ahí. Los productos microbianos van a activar a todos los elementos, desde los endotelios, las citoquinas, los elementos procoagulantes y todos los elementos que van a producir las anormalidades metabólicas, el estado proinflamatorio, todas esas cosas que van a actuar sobre el endotelio, y todos estos efectos al final se llama falla multiorgánica. Esta falla multiorgánica es todo un problema bastante serio. El shock va a producir lo que se llama el shock séptico agudo, una vasodilatación sistémica. Hay hipoperfusión, evidentemente, periférica. Hay una falla en la contractilidad del miocardio. Y, como vimos acá, las lesiones, la activación del endotelio. Y si esto sucede, va a haber todos los elementos procoagulantes que va a servir para que suceda esto, que es la lesión o la trombosis de la intravascular. Eso se llama coagulación intravascular diseminada. Esto es coagulación intravascular diseminada. Por si acaso, no solamente se ve en el shock séptico, pero esto es básico, es uno de los puntos importantes para eso, el shock séptico, y los otros también, por ejemplo, la destrucción masiva del tejido, la sepsis, que es lo que estamos hablando, o la lesión endotelial. Todo eso que es trombosis de la microvasculatura. Ya dijimos, esta es una repetición de lo que ya pusimos la vez pasada, donde va a haber el daño tisular, consumo de factores de la coagulación, va a haber por un lado la fibrinolisis por activación de la plasmina, y todo eso que en un momento hay la coagulación intravascular, pero como estos elementos de la formación del trombo, del trombo, está formado por las plaquetas, por los factores de la coagulación, llega un momento en que eso se gasta, se acaba, se termina.
medicamentos que están produciendo eso, tanto en médula ósea como en el hígado, ya no es suficiente. Entonces se gasta. ¿Y qué cosa pasa cuando se gastó eso? Ya no va a haber la formación de trombo. ¿Y qué va a haber? Sangrado, hemorragia. Eso es las condiciones que va a suceder al final. Entonces el shock es eso. Una falla en el pulmón, falla en el corazón, va a haber hemorragia en el hígado, en los centros biliares, va a haber una congestión en todos lados porque la vena, el sistema venoso no está funcionando como se debe, va a haber necrosis tubular aguda, lo que vimos en antes, va a haber microhemorragias a nivel intestinal, lo que vimos petequias, por ejemplo, y vasodilatación de los plexos. Puede haber varios. Y esto es los coágulos intracapilares, intraarteriolares, que son la coagulación intravascular diseminada. Aquí, bueno, los capilares glomerulares. Entonces, el shock tiene tres fases. Una fase no progresiva, en la cual todavía puede el médico actuar, intervenir, pero claro que para eso tiene que haber hecho el diagnóstico que está en una fase que pueda ser la inicial, que puede compensar, y con eso se soluciona el shock septal. Pero después, si eso no funciona, o no lo diagnostican, va a pasar a una siguiente fase que se llama la fase progresiva o descompensada. Va a haber mayor hiperfusión tisular, va a haber cianosis, taquicardia y algo que es importantísimo es el desequilibrio metabólico. Eso lo diagnostican. Eso se puede diagnosticar. Entonces, si en sangre encuentran que hay una glicólisis anaerobia por el pH que hay en sangre, eso significa de que ya eso es una fase descompensa. Allí va a encontrarse coagulación intravascular diseminada. Hay un 20%, menos de 20% que el médico puede salvar a ese paciente. Y la última fase es la fase irreversible, donde ahí hagan lo que hagan, ya no hay forma de solucionar al paciente. Ahí ha perdido todo el equilibrio metabólico, con una anemia de anemia hemolítica microangiopática, donde los glóbulos rojos se rompen por todo lado, con trombocitopenia y una serie de características de coagulopatías y pérdida de la función de los órganos. Eso es. Muy bien, eso es el shock. Recién terminamos la primera parte de la semana pasada. Y ahora comenzamos con esto de los vasos. Estos son los vasos, una parte, ¿no? La mayor parte del sistema cardiovascular deriva del mesodermo, incluidas las células endoteliales, que son la parte inicial. Después ya va cambiando un poco. Este es más o menos el circuito, que ustedes ya lo han visto, lo conocen mucho, pero es bueno saber. Repasa. Corazón, que por el lado izquierdo va a ir a este lado, son las arterias, y es interesante porque
Las arterias grandes tienen una función, como la vez pasada les decía, simplemente son de conductos, pero son importantes esos conductos por la constitución que lo tienen. Tienen mucha fibra elástica, mucha masa muscular, porque tienen que tener esa característica para recibir la sangre que está siendo expulsada del corazón, y la elasticidad para abrirse y después cerrarse. Va dividiéndose en arterias vasculares, en arteriolas. Las arteriolas son importantísimas, ya vimos que son un control muy básico para la presión arterial. Y después se divide en capilares, donde los capilares ya no tienen músculo, lo que tienen es los pelicitos, donde aquí se ve el recambio de gas de los nutrientes. Y por el otro lado va recibiendo todos los elementos de desecho hacia el corazón derecho, desde las vénulas, los capilares, vénulas, un poco de músculo, la adventicia ya, venas medianas, las venas grandes. Eso es, así se forma, así está estructurado. Ahora, desde el punto de vista funcional, la arteria. Las arterias grandes en el cuerpo ocupan poco espacio. Todos sabemos dónde están, empezando de la aorta y de las venas grandes. Ya sabemos. Ocupan poco espacio, pero tienen una característica, tienen una presión de sangre bastante alta, porque por ahí pasa la sangre del corazón, que está directo, el flujo sanguíneo del corazón, y la velocidad con que va en esas arterias grandes es alta, buena velocidad. Pero en la medida en que se van achicando las arterias a arteriolas, las arteriolas ya no tienen tanta fuerza, no tienen tanta presión, ya no tienen tanta velocidad, pero sí están ocupando espacios mucho más grandes en el cuerpo. O sea, hay más arteriolas en todo el sistema. Y los capilares es muchísimo más el espacio que ocupan en el cuerpo. Cantidades de espacio. El área total de los capilares es casi todo el cuerpo. Pero no tienen velocidad suficiente ni tienen presión suficiente. Aquí es esto. Pasan al otro lado, las vénulas tienen poca cantidad y las venas igualmente ya ocupan poco espacio, pero la velocidad ya no es tanta como se debería por el otro lado de las venas. Es poca la velocidad con que va. Esa es más o menos la forma como se debe de interpretar el sistema vascular. Hasta el endotelio, hasta la íntima, la media y la adventicia, una arteria. Y eso es así, en una arteria grande. A más aumento, acá está el endotelio y acá está la íntima y se movilizan. La íntima es muy delgadito, muy finito, casi no se ve. La arteriola son pequeños y ahí están, con una pared ligeramente gruesa, que son los elementos que sirven como válvula para la entrada de sangre a órganos muy necesarios. Y entre la pared
arterias están las fibras elásticas, mientras que en la aorta hay cantidad de fibras elásticas, en las arterias más pequeñas, las medianas, solamente las grandes tienen la fibra elástica interna, la externa, después más pequeñas tienen una fibra elástica. Y eso es, así se estructura histológicamente por la función que desempeñan los vasos. Ahora, los capilares. Este es un corte del corazón. Y en los músculos. Los capilares van a llegar donde están los miocitos, porque cada capilar va con su miocito, o cada miocito tiene su capilar que le va a irrigar. Y son continuos, dejan y recogen, dejan el oxígeno y recogen los desechos, igual que los nutrientes. Y aquí está, es continuo. En cambio, en el glomérulo, ven acá, tienen defenestración, espacio, porque esa es la función que desempeña el capilar para la movilización y para la selección de los elementos. Y esa es lo que la característica del capilar hay. Por eso se ve esta defenestración. En cambio, en el hígado, aquí está, los sinusoides son capilares discontinuos, son irregulares, tortuosos, son largos. Tienen una discontinuidad no muy pegada, no muy cerca, pero son así. Esa es la característica del sistema capilar, que a la larga ya son médulas, ya no son capilares propiamente dicho en el hígado, pero esa es la forma de distribución. Hay malformaciones congénitas, sí, el aneurisma salivar, problema congénito, generalmente con un serio problema a nivel de los vasos del sistema nervioso central. Las fístulas arteriovenosas no son neoplasias, son malformaciones también. Y las displasias fibromusculares, que también son alteraciones en la formación de la pared arterial. Esto se ve mucho en el riñón. En otras palabras, como dice ahí, variantes anatómicas inusuales de los vasos sanguíneos. Ahí eso es otra cosa. Los vasos sanguíneos no son iguales de unos a los otros. De una persona a otra varían en su posición, en su longitud y a veces en sus orígenes. Bien, la lesión vascular. Ya hemos centrado anteriores a ver sobre el endotelio, y eso es el problema de la lesión vascular, que es una falla, una disfunción, una pérdida de las células endoteliales. Ahí comienza la lesión vascular. Ya vimos todas esas fases del reclutamiento, la proliferación y esas cosas a nivel solamente de la parte del endotelio. Y después ya vamos a ver las otras partes.
Entonces, los progenitores embriónicos de las células mesenquimales, ya dijimos, de origen mesenquimal, son todos estos, pero tienen a su vez cambios en el transcurso de su formación. Va a formarse, va a constituir células endoteliales, va a constituir macrófagos, va a constituir elementos reparadores o de remodelación, va a constituir células espinosas, músculo liso, o va a traer la calcificación. Todos esos va a haber. Todo comienza a nivel de la falla por la alteración endotelial. Entonces, las células de la pared vascular, las células del músculo liso participan en la reparación vascular normal en los procesos patológicos. Un proceso patológico de la arteria se llama aterosclerosis. Puede ser por varios factores. Pero este músculo liso, ¿qué va a hacer? Va a proliferar, va a regular la matriz extracelular, produciendo colágeno, elastina, proteoglicanos, y va a producir factores de crecimiento y cicloquímica. Miren lo interesante que es este músculo. Este es un dibujo que vamos a hacerlo rápido. Este es una arteria. Esta es la elástica interna. Y este es el endotelio. Esta es la íntima. Esta zona es la íntima. Normal. Pero cuando comienza a haber daños en esta pared arterial, uno de los elementos que se va a movilizar en primer lugar es el músculo liso. Y va a llegar a este sitio que es la íntima. ¿Qué sucede? Que va a comenzar a ensanchar a la íntima y a comenzar a modificarse, produciendo esto que es la matriz extracelular. Así se inicia el daño arterial. Entonces, el endotelio va a sufrir, pero las propiedades de la función endotelial ahí están. ¿Para qué sirve el endotelio y los mediadores que se producen? Eso lo ven con calma, porque si no, no vamos a tener tiempo. Una de las cosas importantísimas que ya dijimos que sirven para modular el equilibrio hemodinámico de una persona es tener la modulación de la presión arterial. Esta presión arterial está influenciado por tres elementos, el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón con el gasto cardíaco, o sea, la función del corazón. Este gasto cardíaco está influenciado por el volumen de sangre, sodio, mineralocorticoides, péptido natriurético bilateral, factores cardíacos, frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y por la resistencia periférica para que se equilibre esta presión arterial. Y esta resistencia periférica es en las anteriores. Y hay factores que van a influenciar para eso. Factores que van a hacer constricción o que van a hacer dilatación. Constricción, angiotensina, tromboxano, retrogenas,
dilataciones, prostaglandinas, quiminas, etc. Y dentro de la parte interna de nosotros tenemos los conductores, los alfa-adrenérgicos o los dilatadores beta-adrenérgicos. Eso es la presión arterial. Claro que va a haber elementos locales, factores locales, una autorregulación, una hipoxia, pH, cosas de ese tipo, pero lo básico está en el gasto cardíaco y la resistencia vegetal. A ver. Vamos a suponer que hay un problema de un síndrome nefrótico. Ya dijimos la vez pasada, el síndrome nefrótico produce fallas en la función del riñón y elimina mucha proteína. Ahí va a activarse, ¿qué cosa? El componente de la presión osmótica. ¿Para qué? Para mantener o para jalar el líquido que está en el espacio intersticial y se vaya al intravascular. Pero si no hay albúmina, no va a haber eso. ¿Y qué va a suceder? Edema. Eso lo dijimos. Pero ¿qué resulta? Que cuando no hay flujo sanguíneo, un flujo sanguíneo disminuido en ese riñón, ¿qué va a suceder? Que este riñón va a comenzar a producir la renina, porque tiene que compensar. Al bajar la presión osmótica, al disminuir el volumen de sangre en el sistema circulatorio, va a comenzar a producir renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que está produciéndose por el hígado para hacer angiotensina 1. Pasa por el sistema pulmonar, por el aparato pulmonar y se va a convertir por encima angiotensinógeno en angiotensina 2. Ese va a actuar sobre la aldosterona. ¿Y qué va a hacer ese riñón? Va a producir reabsorción de sodio, o sea, de electrolitos, como un mecanismo de compensación a la falta de albúmina. ¿Entendieron? ¿Para qué? Para que haya aumento de la presión. Ahora, claro, evidentemente, si el riñón está mal, tiene que corregirse eso, porque eso no va a durar. Pero ese es el mecanismo que va a suceder para que se trate de compensar la presión y el flujo sanguíneo que tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque la presión de sangre en el corazón va a recibir o va a reconocerse por los sensores que tiene, que son los péptidos natriuréticos en el cerebro, péptidos natriuréticos en la aurícula, y va a haber la vasodilatación y la secreción de agua, que es la característica que se va a encontrar con una falla, una baja de la presión en el volumen sanguíneo. O sea, todo está regulado en esas circunstancias. ¿Correcto? Entonces, con hipertensión tiene dos factores: influencias genéticas y factores medioambientales. No hay una sola. Problemas de defecto de la hemostasia renal del sodio o una vasoconstricción funcional y defectos en el crecimiento y la estructura del músculo liso. Ya vimos todas las cuestiones que van a suceder para que se mantenga el equilibrio de la presión. Pero resulta de que de repente hay un aumento de volumen plasmático. Por lo tanto, hay un aumento del gasto cardíaco, mayor cantidad de sangre que está presionando al corazón para que sea expulsado. Eso que va a producir hipertensión.
Y si de repente la resistencia periférica, que está controlado por las arteriolas, está fallando, porque esa presión de sangre que está saliendo, hay mayor gasto, que está saliendo del corazón, tiene que ser compensado con la resistencia periférica. Si eso está fallando, va a haber resistencia aumentada y por lo tanto va a haber hipertensión. Hay dos opciones. Hay un aumento de gasto cardíaco y la resistencia periférica no funciona, va a haber hipertensión. Y si hay aumento de la resistencia periférica con un gasto cardíaco que trata de compensar, pero no lo va a hacer, va a haber hipertensión. La hipertensión está relacionada, ya dijimos, volvemos a repetir, con la arteriola. Es una arteria normal, arteriola normal. Aquí está su foto de una microscopía electrónica en el músculo. Pero en la medida que se va dañando esta arteriola en el transcurso del tiempo, porque no es de la noche a la mañana, todos estos cambios que sometan a la cabeza siempre va a suceder en el transcurso de mucho tiempo. Se comienza a hialinizar la pared de la arteriola, a perder músculo, y se hialiniza. Eso se llama arteriolosclerosis hialina. Generalmente se ven los diabéticos o en los hipertensos crónicos donde la regularidad de su presión no está buena. Y hay otra que no hay componente hialino, sino mayor proliferación de músculo y engrosamiento del músculo, y eso se llama arteriolosclerosis hiperplástica. Esto se ve en los hipertensos que no son controlados. Aquí ya una fotografía. Esta es una arteriolosclerosis hialina en la pared, todo rosado, homogéneo, con un solo músculo por acá. Y esta es la hiperplástica, es como si fuera una hoja de cebolla. Se ve típicamente en las hipertensiones malignas. Otro dibujo para lo mismo, ¿ve? Y acá la otra. Engrosamiento con aumento de tamaño del músculo liso o mayor proliferación también del músculo liso. Aquí se ve tan grosero que está disminuyendo sus largos, igual que acá. La hipertensión, hay dos tipos, de hipertensión esencial y la secundaria. Como ven acá, el 90-95% de todos los casos de pacientes con hipertensión es esencial. Y hay un 10 a 5% que es secundaria. Pero resulta que la hipertensión secundaria tiene cantidad de causas. Como les digo siempre, para decir a un paciente que tiene hipertensión esencial, hay que descartar todos estos. Descartando esto, uno se queda, ya, es una hipertensión esencial. ¿Cierto? Bien, arteriosclerosis. Ya dijimos, arteriolosclerosis, ya lo dijimos. No, es arteriolosclerosis. Aterosclerosis lo vamos a llamar arterioesclerosis, para hacerlo más genérico. La esclerosis calcificada de la media es un tipo que ya lo han visto en la práctica, lo van a ver. Es una calcificación de la arteria mediana, generalmente, a partir de una
alteración de la fibra elástica interna y el depósito de calcio. No tiene mayor repercusión clínica, ¿no? Pero sí, como causa, podríamos considerarlo de que es una elongación, por ejemplo, a nivel del útero, ya lo vamos a ver en la práctica. O lo otro es que porque hay una falla a nivel renal, una alteración renal en el manejo del calcio o una hipercalcemia. Entonces se deposita a nivel de la capa media el calcio. Y el otro, la hiperplasia intimal fibromuscular, eso ya lo vimos también, por un problema de tipo congénito. Bien, vamos a hablar sobre la arteriosclerosis. Este es uno que les he mostrado para ver la importancia de la lesión y de la enfermedad. A propósito, la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. ¿En qué repercute? En esto. Esta es una estadística, barras, de dos, hombre y mujer, que tienen la expectativa, o lo que se llama el estimado de 10 años de vida, porcentaje, de la posibilidad de tener ¿qué? Una enfermedad cardiovascular. Esta, de 10 años o menos, de lesión o de riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. 10%, no es mucho. 5% no, en mujeres 8 puntos y tantos en hombres. Siempre y cuando tengan una presión sistólica de 120 para abajo, de un colesterol de 220, ¿no? De un HDL de 50, que no sea diabético, que no fume y que tenga un electrocardiograma dentro de los niveles normales. ¿Ya? Y tiene una buena expectativa de vida. Pero si eso cambia, vamos a irnos hasta el final, en la cual tiene una presión sistólica mayor de 160, un colesterol de 260 para arriba, un HDL de 35, abajo, que es fumador, que es diabético y que tiene alteraciones en el electrocardiograma, va a tener 56 o 57% de posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Esa es a la larga esta. Así que eso es. Entonces, con mayor riesgo llega a todo eso, el problema es alto, el problema del tiempo de vida o el riesgo que va a tener. En cambio, si todo es normal acá, su expectativa de lesión o enfermedad cardiovascular es baja. Es así. Y por la edad. Entonces, uno de los elementos que ahora se moviliza y se mueve en esto es el colesterol. Los lípidos. Ustedes saben que los lípidos van a ingresar al cuerpo porque las sales biliares son los que van a metabolizar intraintestinalmente. Lo van a degradar hasta su máxima presión para que llegue como kilo, va a llegar a ¿dónde? A los linfáticos y a los capilares. Pero esto se va a degradar con una serie de enzimas que son las lipoproteínas liposolubles que están dando vueltas, porque si no, no pasa el colesterol, no va a llegar porque son insolubles. Entonces, esto tiene
va a ir estos elementos, los quinolones van a ir al hígado o van a transformarse en HDL, dependiendo de la unión de la lipoproteína, ustedes saben por bioquímica. Y estos se van a transformar en VLDL, de baja densidad. Estos se van a transformar en los intermedios, van a volver o van a entrar para formar el HDL, pero hay residuos de este VLDL o intermedios a lipoproteínas de baja densidad. Estos que van a hacer, van a volver al hígado a ver si se metabolizan o no, o van a ir a los tejidos extremos. Y ese es el problema. Un exceso de esto va a causar el problema serio de la presencia de este elemento que va a dañar. Este LDL es el que tiene la mayor cantidad de colesterol. Este LDL tiene 22% de proteínas en su composición, triglicéridos 10%, colesterol 47% y fosfolípidos 21%. Mientras los otros tienen bajo, no tienen tanto. Entonces, hay factores de riesgo para tener arteriosclerosis. Los no modificables, o sea, no hay nada que hacer, eso es el ser humano. Hay anormalidades genéticas, porque efectivamente hay pacientes que pueden tener problemas genéticos y la arteriosclerosis es lo que va a suceder con ellos sí o sí. Historias familiares, bueno, relacionados directamente a los problemas genéticos, es decir, la edad, cuanto más edad hay, y el sexo masculino. Pero significa también que las mujeres que ya no tienen las hormonas femeninas, después de la menopausia o postmenopausia, ya se igualan aquí y pueden tener los mismos riesgos. Y los modificables son estos. La hiperlipidemia se puede modificar, la hipertensión se puede modificar, no fumar, no ser diabético, no tener procesos inflamatorios y esas cosas. Hay otros factores, por ejemplo el síndrome metabólico, que se debería de controlar, los niveles de estas de lipoproteínas, como ya dijimos, elementos procoagulantes. Hay una cosa interesante que es la hematopoiesis clonal. Eso es todo un tema que hay que identificarlos bastante bien. Entonces, estas lipoproteínas, que son apoproteínas y enzimas funcionales, son los que transportan son los que transportan al colesterol. Factores de riesgo adicionales: inflamación, que dijimos, niveles de colesterol inferiores a LDL a 130 es en pacientes que tienen problemas cardíacos, por si acaso. Porque los que tienen por encima es peor. O sea, no es que sean inferiores, nada más. Hiperhomocistinemia, problema genético, síndrome metabólico, ya dijimos, niveles de lipoproteína, niveles elevados de procoagulantes, la hematopoiesis clonal, mutaciones. Hay mutaciones que se han encontrado con células madre que tienen este problema de factor de riesgo para tener arteriosclerosis. Ahora, no se puede cuantificar efectivamente, por ejemplo, la falta de ejercicio. Sí, todos decimos que eso puede ser, pero no tenemos constatación de eso. Y un estilo de vida competitivo, bueno, no es cuantificable. Bien, rápidamente. Patogénesis, ya vemos esto. Todo comienza con un proceso inflamatorio, ya dijimos. El endotelio se lesiona o es activado para comenzar a ver la movilización de elementos.
El LDL es uno de los factores interesantes para la activación del endotelio. Va a hacer que deje pasar hacia la íntima, va a comenzar a meterse los macrófagos, los monocitos, van a entrar los linfocitos T helper que van a activar a los macrófagos, a los monocitos para que se conviertan en macrófagos y fagociten todos los restos celulares. El músculo liso se moviliza, se va a transformar en macrófagos y todo esto se comienza a organizar. Fagocita bastante LDL, bastante colesterol aquí y se comienza a organizar. Y esto, si está organizado, hay cantidades de macrófagos que van a romperse, van a destruirse, van a explosionar y van a verter el contenido de colesterol hacia la parte externa, y esto es simplemente colesterol. Restos que le han puesto líquido, es colesterol. Todo esto se llama placa ateromatosa. Y ahí está, este es el ejemplo. Entre el macrófago, entre el LDL y hacen todo dentro de la íntima. Es un sitio bastante predilecto para esta situación en los alimentos. Y ahí está, se convierte en esto, que es una placa ateromatosa. Cantidad de fibroblastos que se han formado a partir de se han transformado en músculo liso, se ha transformado en macrófago, todo esto se ha convertido en una placa ateromatosa. ¿Cuál es el problema? Va a haber rajaduras, se va a romper esta placa porque es rígida, va a salir el factor extrínseco para la estimulación del coágulo y se va a formar un trombo. Y esas son las complicaciones. Una arteria normal comienza de a poquito. Una pequeña estría grasa. ¿Qué comienza? ¿A qué edad? 15 años, 20 años. Y poco a poco, en el transcurso del tiempo, hasta llegar a los 60, 50, 40, 50, 60, después del estilo de vida de las personas, ya la edad ahí es variable, va a ser esto hasta la forma más avanzada de la placa, con todos los movimientos celulares. Ahora tiene su componente clínico, claro. Al principio no hay síntomas. Pero cuando ya llega a esta fase, la placa definida, avanzada, ¿qué va a haber? Síntomas, por ejemplo, ruptura, aneurisma, va a haber oclusión con trombosis o una severa estenosis donde la luz es casi nada. Aquí es una aorta, parecería normal, pero acá se ve una ligera estría grasa. Eso lo hemos visto en recién nacidos que hemos tenido la oportunidad de hacer una autopsia. Ya tenía en la arteria pulmonar una estría grasa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Él o la mamá? Esta es una aorta donde las lesiones comienzan a nivel de los óstios, de la salida de las ramificaciones de las ramas de la aorta. Ahí comienza, y así, con pequeños depósitos de los macrófagos que ya están fagocitando los líquidos. Y esto, como ya lo van a ver en su práctica, es diferente, dependiendo de la calidad de la aorta. Paciente joven, mediana edad y adulto. Pero como les decía, hemos visto este tipo de aorta con úlceras, trombos, irregularidades y placas ateromatosas
en una persona de 50 años y hemos visto esto en una persona de 80 años. No depende de su estilo de vida. Esta es una aorta donde está recontrafrágil. Toda esta superficie que parece liso, ordenado, es como una cáscara de huevo. Si uno lo presiona, se rompe. Eso, totalmente dañado. ¿Y qué va a formar? Trombos. Esta es una placa ateromatosa. Esta es otra placa ateromatosa complicada con hemorragia. Aquí está las cristales de colesterol, que es lo que se ve, y con formación de coágulo en la superficie. Igual acá, placa ateromatosa con los cristales de colesterol, igual que acá. Acá hay cantidad de macrófagos que se ve, y estos puntos negros comienza a depositarse calcio. Otra complicación. Cambios en la placa, puede romperse, puede ulcerarse y puede haber hemorragia dentro de la placa. Eso es lo que es interesante cuando una placa de estas está acá y la capa fibrosa que está por debajo del endotelio puede tapar esto y amortiguar. Claro, ha disminuido la luz, pero puede quedarse así. El problema está si no hay esa capa fibrosa, puede haber daños muy severos. Una hipertrofia severa del corazón por hipertensión arterial, que va a producir una ruptura de la arteria cerebral media por la arteriosclerosis, mayor presión, y va a haber una hemorragia intracerebral. El típico stroke que lo van a conocer. Aquí es una aorta en la cual por presión arterial, mayor fuerza de la sangre que está saliendo, va a fisurar y lesionar el endotelio y la íntima, y la sangre va a comenzar a salir entre el endotelio y la capa muscular. Esto se llama una disección de aorta. Normalmente ocurre a los 10 centímetros de la válvula. Eso es lo normal. Eso es lo más frecuente, mejor dicho. Es antes o después, pero eso es lo más frecuente. Esta es la elástica de la aorta. Esto es un problema de una falla de la elástica por enfermedad de Marfan. Y este es el aneurisma disecado, o mejor, la disección de aorta, así debe llamarse. Acá. Acá. Ha disecado un poco la fibra elástica. Por ahí corre y se muere de shock hipovolémico. O esto, cuando se rompió subiendo el callado en la aorta ascendente, y la sangre por cuestiones retrógradas va a llegar al saco pericárdico, que es un tremendo coágulo, y se muere por taponamiento cardíaco. Esto es una imagen, un dibujo de un aneurisma de la aorta abdominal. Así se ve en una tomografía de la parte central, pero también se ha coloreado la parte externa. ¿Por qué? Aquí está, han disecado, lo han limpiado bien y es como un globo. Esta es la parte externa, se ha roto acá y está sangrando. Un aneurisma de aorta abdominal es fatal. Es fatal, nadie lo para. ¿Por qué? Porque la pared se ha adelgazado tanto. Todo lo que ven aquí es fibrina y es coágulos que están alrededor de este
componente satural y la sangre a las justas pasa por el medio. Esto que ven son capas de fibrina y la pared es esta, muy delgadita, finita. Una presión más o menos intensa, ni siquiera muy fuerte, va a romper esta pared y va a salir por la parte externa hacia otro sitio. Eso es un aneurisma arteriosclerótico, así se le llama. Las arterias, acá por ejemplo, estas son arterias renales que sufren igualmente de arteriosclerosis en este sitio por disminución de la luz. Las ilíacas, igual, acá, disminución de la luz por la arteriosclerosis. Entonces, una arteriosclerosis que va a ser infarto de miocardio, infarto cerebral, hipertensión arterial, aneurismas y gangrena. Eso es el problema de la arteriosclerosis.